Vamos a estar hablando en este momento con Sergio Arelovich, que hemos hablado como parte de Mate del Mirador de la Economía y el Trabajo, pero ahora también como veedor del concurso de acreedores, y está en línea con nosotros. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buen día a toda la gente allí en el piso. Rectifico una cosa, yo no soy veedor, fui veedor Fuiste al veedor, sí. principio, al principio del proceso de concurso asignado por el juez Lorenzini hasta el año 2021, pero sigo vinculado porque nuestra entidad MATE, el Mirador, asesora a la Federación de Trabajadores del Complejo Laginoso, y obviamente es un tema de sumo interés para no solamente para los trabajadores y trabajadoras de Vicentín, sino para el conjunto del complejo por el vínculo que tiene la suerte de Vicentín con el resto del complejo. Bien, bueno, hoy justo nos desayunamos que está en riesgo el salario de aproximadamente 2.000 trabajadores por complicaciones en la cadena de pagos y las detenciones de la semana pasada, que por ahí nos preguntamos, ¿esto de qué depende? ¿De la declaración de Baudaña? ¿Es por Vicentín? ¿Cómo podemos entender estas 4 detenciones, además de el resto de los accionistas que también están implicados? Bueno, yo digo, hay que separar las cosas, pero obviamente están unidas, ¿no? Por un lado está el conjunto de causas abiertas, entre otras cosas por la acusación de la existencia de balance falso, de estafa y de apropiación indebida de tributos junto a otros cargos. Por otra está la declaración de esta persona que se presentó como arrepentida y que tiene una enorme responsabilidad, no solamente con respecto al caso Vicentín, sino con respecto a un conjunto de otros casos radicados en la provincia de Santa Fe, en los cuales él ha colaborado y ha facilitado como funcionario de AFIP a la elusión o a la evasión del pago de obligaciones de distinto tipo, impositivas, previsionales, etcétera. Pero además a esto se agrega la complejidad de la situación del concurso en particular. Recordemos que el concurso preventivo fue solicitado por la empresa Vicentina el día 10 de febrero del 2020, hace 5 años. Un conjunto de avatares lo ha demorado, toda demora complica. Ahora la demora mucho tiene que ver con los recursos que ha presentado la propia empresa para impedir que se profundice la investigación y además todo el devenir judicial, ya sea a nivel provincial como a nivel nacional, porque hay inclusive causas que se han abierto en Comodoro Pi, respecto del caso Vicentín, por supuesto. Y el problema actual es que, tal como vos decías, la empresa plantea que no tiene dinero para pagar los sueldos. El juez Lorenzini designó una nueva veeduría recientemente, que está a cargo de Andrés Jocrón y Nudenberg, su colaborador en materia judicial, y en el informe que presentó al juez el día 17 de diciembre dice que la empresa Vicentín tiene un déficit de caja, es decir, el dinero disponible que tiene, más las colocaciones financieras que tiene, más las cuentas por cobrar, menos las cuentas por pagar postconcursales, le da un déficit de caja de alrededor de 10 millones de dólares. Entonces es un montón de plata, 10 millones de dólares. No pareciera ser tanto para una empresa tan grande como Vicentini. Yo en general lo que estoy haciendo en estos días es solicitar o sugerir que se lo compare contra el dinero que pagaron los directivos para no quedar presos en el año 2021, cuando los fiscales pidieron la prisión preventiva y pudieron zafar de ella pagando esta fianza. La fianza fue de 10 millones de dólares. O sea, pareciera que es muy sencillo conseguir 10 millones de dólares en efectivo para cancelar, para poner una fianza y quedar libre, como en aquella oportunidad del 2001, el 2021, y ahora plantear como un problema insalvable, que insalvable no tiene nada, porque en verdad lo que falta son abrir un conjunto de otras investigaciones. Me parece que es la materia pendiente a lo largo de los 5 años, investigaciones para saber a dónde se fue el dinero. Sí, Me parece que ahí va la siguiente pregunta para seguir el recorrido de... en este último tiempo vamos viendo cómo distintos jueces van cancelando la homologación del concurso de acreedores. Si tengo algún error técnico me lo decís, pero se van cancelando estas homologaciones y la esperanza o la expectativa de los acreedores de cobrar algo se va posponiendo mientras van surgiendo nuevas complicaciones, como por ejemplo no pagar los sueldos. En ese sentido, ¿hay algún destino favorable para la resolución del conflicto, pensando en los acreedores, no por supuesto en los accionistas? Bueno, me parece que se sigue todo abierto. Puede pasar lo peor, que es la quiebra. Puede ser que aparezca alguna o algunas de las soluciones.
Lo que ha ocurrido hasta ahora es que la empresa en su momento, como le permite la ley de concursos, hizo una oferta al conjunto de los acreedores aprobaron la oferta que le hizo, esta oferta vino de la mano de un acuerdo que hizo la empresa Vicentín con las tres interesadas a las que ellos llaman estratégicas, estábamos hablando de Bunge, Viderra y ACA en su momento. Este acuerdo esta propuesta de acuerdo fue homologada, fue autorizada por el juez Lorenzini en su momento, hubo recursos de acreedores, esto desembocó en un fallo de reconquista también a favor de la empresa Vicentín, después se trasladó a la Corte Suprema, la Corte Suprema planteó otras cosas, entre otras señaló el tema de la inconstitucionalidad o ilegalidad, vos no podés en un concurso preventivo ofrecer cosas diferentes a los acreedores de la misma categoría. Y esto es lo que contenía la propuesta, con lo cual, desde el punto de vista legal, lesiona lo que dice la propia ley de concurso. Entonces la Corte ahora le pidió a la Cámara Rafaela que se expida, que seguramente se va a expedir en el mismo sentido. Entonces está en cuestionamiento la propuesta original de Vicentina acompañada por estas tres empresas. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede que cualquiera le pida la quiebra, esa es una posibilidad, sería la peor de todas. O quiebra con continuidad, que me parece que le conviene a la propia firma en acuerdo con las tres interesadas, porque esto implicaría reducir inclusive el conjunto de obligaciones prometidas a los acreedores. Y reitero, hace 5 años que los acreedores no cobran, con lo cual hay acreedores que siguen vivos, en el sentido que las empresas siguen en su continuidad como consecuencia de no les pegó muy fuerte, y hay otros que están fuertemente lesionados. Entonces lo que hay que mirar también es, bueno, y si no es la quiebra con continuidad, bueno, se abriría de vuelta el proceso de salvataje, que la jerga se lo conoce como cram down, situación en la cual se puede presentar cualquiera para ofrecer algo que mejore lo que fue la propuesta original de Vicentina a los acreedores, homologada por el juzgado. Y para esto hay empresas dando vuelta, y seguramente hay empresas que están imaginando participar del cram down y que no lo dicen públicamente. Me parece que hay que estar atento a todo esto. Claro. ¿Y ahí qué papel juega como acreedor el Banco Nación, con creo que más de 300 millones de dólares? ¿Cómo podemos ver la actuación ahí del Banco Nación como actor protagonista del tema? Bueno, ahí hay dos cuestiones con relación al tema de la deuda financiera. Una es el Banco Nación, otra la banca extranjera. En el caso del Banco Nación, efectivamente, es el único acreedor que tiene algunas garantías privilegiadas. La garantía privilegiada quiere decir que no son acreedores comunes, porque tienen la disponibilidad de algún otro tipo de recurso creado por la propia empresa Vicentín para facilitar el cobro del crédito. Pero la verdad que la única que está funcionando relativamente es una prenda sobre la producción de bioetanol. En el nodo norte de la empresa Vicentín se produce bioetanol, y una parte de la producción de bioetanol se vende, y esta venta implica una cobranza, y esa cobranza se deposita en una cuenta corriente, que es una cuenta corriente del Banco Nación. O sea, el Banco Nación está cobrando de a poquito una parte de la deuda. Otra parte de la deuda está garantizada por una hipoteca sobre un inmueble que no es de Vicentín, que es de la Algodonera, que también es una empresa que está en problemas, con lo que a su vez es inejecutable, porque en realidad se queda así sin el local de funcionamiento, con lo cual yo diría que en general, en el marco del conjunto de los acreedores, el Banco Nación, a pesar de esas garantías privilegiadas, es uno de los que peor está. Y en el caso de la banca extranjera, hay que dividirlo en dos grupos. Hay una parte de la deuda con la banca extranjera, que fundamentalmente son las entidades que pertenecen al llamado Grupo Banco Mundial, que ya no son acreedores porque hay una empresa local, un consorcio local que le compró la deuda, encabezado por una empresa cuyo propietario es Esteban Nofal. Es una operación, no digo que rara, pero que hay que observarla, porque el comprador, Esteban Nofal, pagó 11 centavos por cada dólar de deuda, o visto al revés. Las entidades que están vinculadas con el Grupo Banco Mundial hicieron una quita del casi el 90% de la creencia, lo cual es raro. En general esto no ocurre así. Y lo probable es que hayan cobrado ya un seguro contra default que contrataron en su momento, inclusive yo no descarto que haya sido en forma previa a la entrada del concurso, por la desconfianza que tenían vicentines. Más, hay algunos indicios que permiten pensar eso, porque antes de la entrada en concurso, reiteremos, esto fue el 10 de febrero del 2020, la banca extranjera le exigió a Vicentín que presente un balance de corte, es decir, antes del cierre del balance, que se producía en octubre del 2019, y efectivamente en los tribunales de Nueva York la empresa Vicentín presentó un balance al 31 de julio
del 2019. Entonces lo que uno mira es que ese balance del corte que presentó a julio del 2019 decía que la empresa tenía un patrimonio de 615 millones de dólares aproximadamente. Y cuando hizo su presentación en concurso, apenas unos meses después, en lugar de eso dijo que en realidad le quedaban solamente 40 millones de dólares. Entonces, ¿cómo fue la magia de haber perdido tanta plata de 615 a 40? Y mucho más agravado aún cuando la empresa presentó fuera de término el balance a octubre del 2019. Pensemos, de julio, agosto, septiembre, octubre, con 4 meses de diferencia, en el cual el balance en el cual la propia empresa decía que ya no tenía un patrimonio ni de 615 ni de 40, sino de menos 300. Entonces, en muy poco tiempo habrían desaparecido 900 millones de dólares que no están justificados Ahora, por Sergio, los movimientos desde el expediente, ¿no? Sergio, buen día. Hola, buen día. Te pregunto, ¿está obvio el camino del dinero? O parece obvio, ¿no? Con los créditos del Banco Nación, con la falta de... Digo, acá claramente hay una acción fraudulenta de los titulares que se quedaron con la guita en el camino. Yo creo que hay una mezcla de cosas, para no hacer sería sencillo pintar de blanco a negro la situación. Hay de todo. Hay una situación de la empresa que acostumbraba a pagar mal y tarde la deuda con los proveedores del anillo fundamentalmente. Había un tema administrativo, cuando lo que encontró la Sindicatura General de la Nación, cuando hizo un informe, apenas abrió el concurso preventivo, se encontró que en realidad había como una especie de no cumplimiento de la partida doble de la contabilidad, porque entraban los granos, estaba registrado físicamente la entrada de granos de terceros para molerlos, o para tratarlos, para guardarlos, o para secarlos, y por otra parte no estaba anotada, por decirlo así brutalmente, la deuda con los proveedores de granos. Con lo cual, cuando esto se regularizó, esto se tradujo en la presentación del balance al 31 de octubre del 2019, que ya se lo hizo con el concurso preventivo abierto. Hasta ese momento no estaba. Por lo tanto, la denuncia de balance falso, que está tramitada ante la justicia, está asociada con esto. Está asociada con lo que dice, con lo que decía, por ejemplo, el balance del 31 de octubre del 2018. Y sin dejar dar estos movimientos, porque ya hay documentación en el propio expediente civil y comercial, y también en el penal, de algunas maniobras. Una de las cuestiones que me parece que hay que señalar es el tema de la existencia de una arquitectura societaria compleja con empresas en el exterior, cuyos movimientos permiten pensar, yo no solamente en el caso Vicentín, sino en el caso de las empresas que tienen esta modalidad de funcionamiento, una opacidad en el origen y el destino del dinero que son me parece que constituye una materia para investigar, a lo cual se agrega. La empresa Vicentín era propietaria de la mitad, del 50% de la compañía Renova, junto con el de Espinosa Moreno, que es una empresa modernísima, de altísima tecnología, una velocidad de procesamiento y de movimiento espectacular, y vendió una parte en forma previa al concurso, vendió el 16,67% de lo que tenía a otro. Entonces, ¿qué era lo que tenía? Y tenía lo siguiente: el propietario de ese 16,67 no era Vicentín, sino era Vicentín Paraguay, que es una empresa controlada por Vicentín. Pero una cosa curiosa, que el dinero no lo cobró Vicentín Paraguay, sino Vicentín Uruguay. A ver, ¿cómo es esto? Es decir, vende una empresa, cobra otro, nadie sabe exactamente dónde fue. Sí, que la otra, ¿no? La diseminación de Vicentines por toda América Latina, digamos que construyó un complejo de dificultad para seguir la ruta del dinero también. Bueno, y para no hablar de Suez International Corporation, que era una empresa que apareció en los Panama Papers, que ya estaba inactiva en el momento que se presentó un concurso, pero era la vía por la cual Vicentín exportaba al mundo, exportaba entre comillas, ¿no? En el sentido de que pasaba por esa empresa panameña, que en realidad es una cáscara que no ocupaba más lugar que un expediente en uno de los armarios de Mossack Fonseca, ¿no? Una última pregunta de mi parte. ¿Qué importancia tiene la declaración de Baudaña? Bueno, al fines de Vicentín me parece que ya se había avanzado bastante, no creo que haya agregado mucho. En todo caso, complica por el hecho de la aparición de esos $200.000 en una caja de seguridad de una oficina Remax que explotaba el hijo del principal funcionario administrativo que tenía la empresa, que es Escarel, y me parece que viene por acá, ¿no? Yo no sé si mucho más, me parece que hay que esperar lo que diga la investigación
de la justicia. Ahora es un tema en particular, Baudaña, ya no por fuera Vicentín, donde uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasó con la FIP que nunca esto se pudo detener y por qué el hombre estuvo bastante tiempo no solamente en la estructura de Santa Fe, sino en su momento inclusive fue trasladado de Rosario a Santa Fe, y en Santa Fe ocupó el lugar de máxima dirección de la regional, ¿no? Te estamos hablando con Sergio Arilovich y sé que tenés una reunión en breve, así que te hago la última. En su momento, cuando se produce todo lo que fue la discusión de la intervención, de la posible expropiación, con enviados a intervenir desde parte del Gobierno Nacional allí a Avellaneda, y todo lo que se vio durante ese 2020, esto es más una opinión personal, pero ¿estaban dadas las condiciones materiales, por así decirlo, para avanzar el Estado en ese sentido, o fue un error en el timing de la decisión? Bueno, está muy buena la pregunta, yo voy a dar mi opinión personal sobre el tema. A mí me parece que la decisión de intervenir en la empresa fue totalmente acertada. Desafortunadamente no se pudo llevar a cabo por la oposición no solamente de la pueblada que ocurrió, pero sí destaco que en el marco de eso, el abogado que acompañaba a los dos interventores, que fue Javier Ortega, en una patriada se quedó en Reconquista para seguir el expediente, porque si no, no lo podría haber seguido nadie. En definitiva, ni el interventor ni el subinterventor se pudieron hacer cargo, tarea que hizo el doctor Javier Ortega, gracias a lo cual se pudieron develar algunos caminos, algunos senderos para investigar en materia judicial, por un lado. Ahora, el gobierno había tomado otra resolución que la acompañó el momento que anunció la intervención, que es que iba a mandar un proyecto de expropiación. Yo lo voy a decir con todas las letras, a mí me pareció que ese proyecto fue disparatado. ¿Por qué? Porque en realidad iba a expropiar una empresa que tenía el patrimonio perdido, te iba a quedar con la totalidad de la deuda. Yo hubiese hecho otra cosa, pero bueno, yo no soy el gobierno nacional, ni tuve ninguna injerencia, ni tenía ninguna posibilidad de influir, por eso a mí me pareció que la cuestión debía concentrarse en el tema de la intervención, que me parecía clave para frenar la posibilidad de alguna maniobra que agravase la situación de los acreedores y fundamentalmente que comprometiese el futuro de la empresa Vicentín. Bueno, pasaron las cosas que pasaron y no las que uno hubiese querido, y llegamos a una situación complejísima como la actual, y reitero, con 5 años en los cuales poco se ha avanzado en lo que a mí me parece el centro principal de interés, que es proteger la sobrevida de la empresa, pero también cubrirla de los buitres que andan dando vueltas, ¿no? Sergio, muchísimas gracias. Ya te estaremos molestando seguramente en otra oportunidad con motivo del laburo en el Mirador de la Economía del Trabajo, que entiendo que es una de tus pasiones principales, y que que mes a mes nos va dando algunos informes más que interesantes a nivel nacional y a nivel provincial, y por supuesto que con la causa Vicentín también es muy interesante escucharte, en especial ahora después de que el documental Cuellos Blancos de Andrés Cedrón está disponible para todos en YouTube, y bueno, vos ahí en ese momento como veedor del concurso estabas involucrado y participando, así que muchas gracias por la comunicación y buen día. Sí, gracias y buen día, chao. Hasta luego. Ahí estaba Sergio Arilovich, es economista. Como es complejo, Vicentín, estuve leyendo bastante este fin de semana. Es muy complejo lo de Vicentín. Lo que sí queda claro es que estos tipos tomaron préstamo del Banco Nación, no los aplicaron a lo que debían aplicarlo, que los recibieron en condiciones que son absolutamente imposibles para cualquier ciudadano común. Y lo que está claro, que yo creo que es lo que hay que percibir ahora como urgente, que él lo marcaba, es salvar a la empresa, ¿no? Porque lo que está en juego son... depende de qué contás, pero entre lo de San Lorenzo y lo de Reconquista vos tenés ahí entre 4.000 y 5.000 personas. Sí, es un montón, y cuando uno ve la matriz de esta empresa, del holding a las empresas, son casi 30 firmas las que componen el complejo entero de Vicentín, y uno cuando va leyendo y va viendo cómo son las maniobras para pasar dinero de un lado a otro, bueno, habla también de lo que decía Sergio, de cómo se manejan estos grupos de empresas en Argentina, muchas veces porque lo que hacen no está prohibido, otras veces sí, son maniobras claramente delictivas, pero van aprovechando todos los vericuetos legales. Sí, y acá hay un agregado que claramente con lo de Baudaña se confirma que desde la FIP hubo colaboración. Desde la FIP hubo colaboración, o sea, para eludir. ¡Qué gravísimo! Entonces digo, porque vos lo contrastás con el resto del sufrimiento de los argentinos, incluso claro, de las pymes o las empresas que sufren el agobio de la FIP,
y vos te das cuenta que la AFIP estaba trabajando como asesor del grupo de tipos que estaban eludiendo impuestos, y provoca un nivel de enojo aún mayor. En el documental muestran la famosa, que yo la verdad que le he perdido registro, de una audiencia que hubo acá en la Cámara de Diputados con acreedores de Vicentín, y exponían, eran chacareros, eran productores agropecuarios que se habían quedado con esos granos que entregaron y no les pagaron, pero las deudas tributarias para ese grupo de productores seguían creciendo mes a mes. Entonces, bueno, ahí ves cómo desde los dos lados del mostrador se iba perjudicando a un montón de personas por maniobras claramente delictivas. Hay más de 1.500 millones de dólares de deuda solamente en el concurso, y ahora se le agregan algunos cientos más de millones de dólares con el peligro de la pérdida de puestos de trabajo, que hasta ahora es lo que más nos convocaba.